muchas veces sucede que cuando conocemos a Dios podemos llegar a pensar que su bendición no está fluyendo en nuestras vidas, ¿cierto? Así como que Él nos dice que nos conoce y que ahora tenemos toda bendición espiritual de lo alto, y a pesar de que sabemos que eso es verdad y podemos hacer una afirmación mental de que creemos esas cosas, vemos nuestra vida, vemos a nuestro alrededor y podemos llegar a pensar como que esto no cuadra. Dios dice que toda bendición espiritual me ha sido dada. Dios dice que Él bendice a su pueblo, que Él guarda a su pueblo, que Él protege a su pueblo. Y volteamos a nuestro alrededor y podemos comenzar a sentir la tentación de dudar de si eso es verdad, ¿cierto? Porque vemos de un lado, vemos de este otro lado, vemos esta circunstancia, vemos esta otra circunstancia y pudiera parecer como si las bendiciones de Dios se hubieran acabado, como si su plan se hubiera detenido, como si algo estuviera estropeando su plan de tal forma que no podemos percibir sus bendiciones a nuestro alrededor. Y esa puede llegar a ser la tentación de nuestro caminar con Dios. Y muchas veces sucede que sí, es verdad, que pareciera que se estancaron las bendiciones de Dios, como si hubiera habido un tapón en la tubería de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y la razón por la que lo vemos así es porque no estamos parados en el lugar donde Dios nos dijo que iba a derramar su bendición. Muchas veces el problema no es que Dios no está derramando sus bendiciones, el problema es que nosotros no estamos parados en el lugar en donde Él ya había dicho que iba a derramar esas bendiciones. Quiero pensar que esta es una idea que te recuerda un poco el libro que no tiene mucho que terminamos de leer en los ministerios de hombres y mujeres de hábitos de gracia, que tiene que ver con la misma idea de que Dios derrama su gracia en ciertos lugares donde Él ya propuso que su gracia iba a ser derramada, y la razón por la que tú no estás experimentando la gracia de Dios es porque no estás parado en esos diversos lugares en donde Dios ya había propuesto derramar esa gracia. Y por eso es que sentimos a veces esa idea como si la bendición se hubiera detenido, como si hubiera habido un tapón, ¿no?, al derramamiento de la gracia de Dios en tu vida, de tal forma que tu percepción de las cosas es que la bendición ya no existe en tu vida, la bendición ya no es un tema sobre el cual tú puedas hablar en tu vida. Y creo que un poco de eso es lo que podemos ver aquí en la vida de Jacob. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos cómo es que él tuvo esta gran visión donde hay una escalera y los ángeles de Dios subían y bajaban, y cómo esa era la representación del acceso que él podía tener a la presencia de Dios. A través de esa visión Dios se lo muestra. En otras palabras, la bendición que iba a fluir en él y a través de él para su descendencia y para todos los demás pueblos de la tierra. ¿Recuerdas que era parte de la promesa? No nada más iba a tener tierra, no nada más iba a tener una herencia numerosa de familiares suyos, sino que también iban a ser a través de los cuales Dios iba a bendecir a otras tierras, a otros pueblos de la tierra, que en este caso es una bendición lo comenté la semana pasada, del cambio de corazón o de la idea de que él iba a ser usado de tal forma que su corazón también iba a cambiar, iban a ser de bendición en vez de estar acaparando la bendición solo para ellos mismos, ¿cierto? Y en ese sentido todo eso sonaba muy padre, pero como que las cosas seguían igual en su vida, en el sentido de que seguía en la misma tierra. Dios no le dijo que iba a bendecirlo en la tierra donde él estaba parado. ¿Recuerdan dónde era donde él lo iba a bendecir? ¿En qué tierra? Canaán. Él no estaba en Canaán, estaba en Harán. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí es donde te das cuenta que eso que te digo, Dios quiere bendecir a Jacob, pero también le puso términos y condiciones a través de los cuales él lo quería bendecir. Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Dios le pide pues que ya se mueva de ahí, porque no es ahí donde él va a abrir la llave de la gracia que él quiere derramar en su vida y en su descendencia. Entonces es lo que vemos en la primera parte de la historia. Él como que entiende esas cosas, entiende que la bendición parece que está estancada y entonces propone que pues se tiene que mover de ahí. O sea, él no ve la prosperidad que le gustaría ver para él y para su descendencia, y lo vemos en el pasaje del versículo 25, capítulo 30 de Génesis. Dice: cuando Raquel
hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. ¿Te das cuenta? A su lugar. Está haciendo una declaración de una promesa que todavía ni siquiera se cumple. Es la tierra de Canaán, no la tierra de Israel. Pero él ya en su mente tiene esa perspectiva de que esa es la tierra que Dios le prometió, ese es el lugar en donde Dios lo va a asentar a él y a su familia, y con esa convicción ya comienza a actuar de tal forma que hace estas demandas a su suegro Labán. Dice: dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. En otras palabras, como diciéndole: ya estuvo suave, ¿no? O sea, ya 7 más 7 más 6, ¿no? Ya son muchos años y yo nada más veo que soy un empleado más. Básicamente es lo que está diciendo: soy uno más entre tus demás empleados, ¿no? Y esto no puede seguir así, porque Dios me va a bendecir. Dios es el Dios verdadero. Yo camino con el Dios vivo y las cosas no pueden continuar así. Pero Labán le respondió, versículo 27, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que has hecho, en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada y manchada y todos los corderos negros, y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana. Cuando vengas a ver acerca de mi salario, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día, Labán apartó los machos cabríos rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco. Y de entre los corderos todos los negros, y los puso todo al igual de sus hijos, al cuidado de sus hijos, perdón. Y puso una distancia de entre 3 días caminando entre sí y Jacob. Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó las tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas, pero cuando el rebaño era débil, no los ponía, de manera que las crías débiles venían a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. El primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, que tiene que ver con todo lo que acabamos de leer en el resto del capítulo 30 de Génesis, es que Jacob prospera y trabaja para Labán. Básicamente lo que estamos viendo es otra vez esta misma idea de Jacob. Se da cuenta que no tiene lugar ahí, en realidad no está obteniendo ningún beneficio de estar colaborando con su suegro. Él se da cuenta de eso, él mismo lo reconoce y dice: pues ya no tengo nada. Es lo que está tratando de decir en pocas palabras: no tengo nada, ¿qué hago aquí? Déjame ir. Le está pidiendo cortésmente que lo deje ir, que lo despida, que le dé la bendición a sus hijas,
Es lo que le estás diciendo en realidad. Ya bendice a tus hijas, bendice a tus nietos, para que nos podamos ir en paz. ¿Ok? ¿A dónde? A la región donde Dios le dijo que le iba a prosperar, que iba a derramar bendiciones sobre su vida, a la tierra que Dios le prometió y le dijo que le iba a dar. ¿Okay? Él tenía convicciones claras de eso, sabía que ahí no iba a derramar la bendición Dios. Dios no propuso que iba a empezar ahí su proceso de bendecir a Jacob y a su familia, y por eso es que hace esa propuesta. Pero ¿qué es lo que vemos de Labán y que no nos sorprende tampoco? Pues que no lo quiere dejar ir. Reconoce que pues él es un buen empleado en todo su contexto de tener empleados. Reconoce que a través de él ha prosperado grandemente. Y él se lo dice. No, tú cuando yo llegué, apenas si tenías ahí unos cuantos borreguitos. Ahora ya eres dueño de ganados. Ahora ya eres alguien de influencia, alguien que tiene un poder económico, un poder adquisitivo grande, le está diciendo. Entonces como que ya es hora, ya te trabajé 7 años por una, después otros 7 años por la otra, luego otros 6 años para ver si yo veía cambios, pero nada más no veo cambios. Así es que yo tengo que partir, yo me tengo que ir. ¿Y qué es lo que hace Labán? Algo que ya había hecho antes 10 veces, usar la artimaña de la persuasión, pero engañosa. Y Jacob lo acepta nuevamente. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Labán. Está en el Dios en el que él ha creído. Labán entiende que mucho de su prosperidad tiene que ver porque Jacob está asociado con un Dios que él no necesariamente adora. El hecho de que él mencione que él ve que él es prosperado por el Dios con el que está Jacob, no necesariamente significa que él adora a ese Dios. Eso también lo tenemos que aclarar. ¿Ok? Porque muchas veces aún podemos caer en ese engaño en nuestros días. ¿Cierto? No, es que yo veo que fulanito, sultanito, mi vecino, no, sí oran. ¿No? Y oran a Jesús. ¿Y qué? Y puedes orar en el nombre correcto y no tener el corazón correcto en ese proceso de oración. No tener la fe que se demanda en esa oración. Así que el que estés afirmando cosas que son verdad, aún de la persona de Dios, no necesariamente significa que caminas con Dios. ¿Cierto? Hay una diferencia entre no estoy en contra de ese Dios a lo adoro. ¿Cierto? Labán no está en contra del Dios de Jacob, incluso le beneficia, pero eso no significa que eso le ayuda a postrarse a ese Dios. A postrarse para no nada más adorarlo a él, sino dejar de adorar a otros dioses. De hecho, nuestra traducción no creo que es la más fiel, pero cuando dice me doy cuenta, hay mejores traducciones que tienen la idea de que me di cuenta por adivinación, que este es el Dios. O sea, que la bendición viene por tu Dios. O sea, básicamente él tuvo que recurrir al recurso de la adivinación, que sabemos que la Biblia condena, pues para enterarse de por qué es que está prosperando tanto, por qué es que tiene tantos ganados, ¿no? Y sí, a veces el reino de las tinieblas también hace su magia, ¿no? Y le reveló que era por causa de su yerno. ¿Ok? Entonces, esta es una persona que no adora al Dios de Jacob, y que lejos de eso se quiere aventajar de aquellos que caminan con Jacob, que caminan con el Dios de Jacob, o con Jacob que camina con el Dios vivo. ¿Se entiende esa parte? Y así a veces va a suceder también a nosotros, ¿cierto? Muchas veces las personas nos van a tratar bien, y no necesariamente es porque nos quieran. De hecho, la Biblia dice que va a pasar todo lo contrario cuando caminamos con Dios. Que las personas van a ser hostiles a nosotros, que las personas no les va a gustar lo que digamos, lo que pensemos, lo que hagamos, ¿ok? Pero a pesar de eso nos tratan bien y uno diría, uy, qué padre está esto del cristianismo, que me tratan tan bien. Bueno, pues no te dejes engañar, muchas de las veces más bien es un poco esta idea que vemos en el contexto de la historia. Tal vez algo quieren de ti. O tal vez no les has mostrado lo suficiente cuáles son tus convicciones y por eso es que te apapachan. Pero cuando dejes ver cuáles son tus convicciones, qué es lo que tú crees, qué es lo que no crees, qué es eso que apruebas, qué es eso que no apruebas, qué es eso que celebras, qué es eso que no celebras, hay que te vaya bien. A ver si es cierto que todo mundo eres su favorito. A ver si es cierto que te invitan a todas las reuniones.
A ver si es cierto que te invitan a ser parte de estos negocios. ¿Ok? Y entonces no nos deberíamos de sorprender de que eso sea verdad. A veces vamos a ser bienvenidos por conveniencia, pero nunca pienses que vas a ser bienvenido por convicción si la persona que te hace esa invitación o que te da esa bienvenida no adora al mismo Dios que tú adoras. Y creo que ese es un buen principio a rescatar de este pasaje. ¿Okay? Sin embargo, eso no nos prohíbe a ir la extramilla, ¿cierto? Tenemos mandamientos en el Nuevo Testamento de si te piden tu túnica, dales tu manta, si te dan una cachetada, ponles la otra mejilla, si te piden ir con ellos una milla, ve una extra. ¿Ok? En otras palabras, es parte del llamado. Somos llamados a sufrir. El cristianismo es una religión de sufrir. Y no porque seamos masoquistas, es porque es parte del trato. Es parte del acuerdo. Dios nos dice, mira, ¿ves al capitán del barco? ¿Ya viste cómo lo trataron? Bueno, adivina qué le va a pasar a los marineros de ese barco. También van a sufrir. También van a padecer. El alumno no es mayor que el maestro, ¿cierto? Y eso es algo que a veces no nos gusta escuchar de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nos quieren vender fes baratas. No, perdón si ensucié sus mentes. Ustedes saben a dónde iba, ¿cierto? Nos quieren vender fes baratas, nos quieren vender fes diluidas, ¿ok? Que no necesariamente se alinean a la verdad de la fe cristiana, en donde nos dicen que todo va a ser color de rosas y Dios te va a bendecir y esto es lo mejor de lo mejor y ahora nada te va a hacer falta y ahora tú vas a prosperar y ahora tu familia va a estar bien y nos venden ideas de cosas que también se parecen mucho a las ideas del mundo, de los infocomerciales. Cuando has ido al canal de infocomerciales, que te venden un producto como si te has perdido de muchas cosas porque no tienes ese producto. Y así muchas veces la gente presenta la fe cristiana. Te has perdido de muchas cosas porque no tienes la fe cristiana. Y la presentan como si fuera un combo de Six Flags con Reino Aventura y con muchos otros, ¿sí me entienden? Muchos otros parques de diversiones. Y uno dice, no, eso está mal. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la sumisión, es un llamado al sufrimiento. Y lo puedes ver un poco en la vida de Jacob. ¿Tú crees que él estaba muy complacido de tener que llegar a acuerdos, de tener que volver a aceptar un trato de su suegro para ver si ahora sí ya lo deja ir? Si a ver ya lo deja en paz, a ver si bendice a su familia para que puedan partir al lugar en donde él sabe que la bendición va a ser derramada. No, pero a veces nos toca, ¿cierto?, lidiar con cuestiones. ¿Alguna vez no te has preguntado, Señor, ¿y por qué yo estoy aquí parado? Y con estos vecinos o con este colega de trabajo. Tú dices que me dijeron que era mejor la cosa contigo. Me dijeron que todo iba a ser más amigable, más próspero. Y te das cuenta que no es así. Porque te enfocas en cosas que Dios no necesariamente prometió, pero que sí va a usar para tu proceso de santificación. Y creo que esto es mucho de lo que estamos viendo en el pasaje de hoy. Dios está conformando el carácter de su siervo, de Jacob. Lo está haciendo a través de diferentes circunstancias, aún la de tener un suegro abusón, un suegro ventajoso, un suegro que quiere tomar ventaja de lo que él es y representa y de la bendición que fluye a través de su vida. ¿Ok? Entonces es lo que vemos. Al final, él como que también ya esta vez, pues ya hizo algo distinto. Las otras veces ya habían hecho estos tratos de que subirle y bajar su sueldo, y lo vamos a ver más adelante. Lo menciona a sus hijas, a sus esposas, que son las hijas de Labán. Pero en esta ocasión, él propone este trato de, bueno, ok, entonces, ¿qué te parece si las que están moteaditas, las negritas, me las dejas a mí? Y las que se ven bien, las que se ven así muy con un pelaje muy padre, pues te las dejamos a ti. Y el otro dijo, pues va, ¿no? Pero no nada más dijo va, también metió engaño en el camino. ¿Qué dice? Que envió esas ovejas, las moteaditas, las que supuestamente se iba a quedar Jacob, se las envió a sus hijos para su cuidado. En otras palabras pensó, ya te atrapé otra vez, Jacob, ya perdiste otra vez, ¿no? Pero Jacob tenía un as bajo la manga. El texto nos dice que él hizo como casi un sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Para las ovejitas.
Y ahorita, y fíjate que no lo había entendido todo este tiempo que estuve leyendo el texto en la semana, y hasta ahorita que fue en la lectura bíblica lo entendí y ya me hizo más sentido, porque es que se apareaban cuando estaban ahí, o sea, como si que el agua que traía o que le echó ahí, le echó toloache al agua, ¿no? Pero no, yo creo que tiene que ver con la idea de que cuando hay un pozo o algún sistema que contiene agua, ¿cuántas ovejas se pueden acercar? Pues no muchas, ¿cierto? Hay un límite en el perímetro de poder tomar agua. Pero si haces canales a través de esas varas, en otras palabras, más pueden venir a tomar agua, entonces ya hace más sentido que sean más las que se reúnen y aparte en la comodidad de estar ahí casi como con su popote, ¿no? Las cabritas, los borreguitos. Y en el proceso, pues también hacen lo que los animales hacen por su instinto, ¿no? Se buscan y se aparean. Y tienen otros animalitos, otros bebés. Y eso es básicamente lo que él encontró. Dice, no, pues les voy a poner más abastecimiento de agua, les voy a dar más su espacio. Y entonces cuando vengan a tomar agua, pues ya no va a haber la incomodidad de lo que vemos, ¿no? Alguna vez te ha tocado ver, hasta lo ves en los cachorros, ¿no? Quieren a la mamá y cómo la tratan a la mamá. ¿No? La abusan, la abruman, ¿no? ¿Por qué? Porque no caben ahí, el espacio es muy pequeño para que todos puedan poner su hocico en la chichita, ¿cómo se llama? Sí, de la tetilla, gracias, de la mamá. Entonces, esa es la idea, él se inventó este sistema, pero también hay un milagro en el proceso. Porque no nada más fue él muy ingenuoso, también vemos la mano de Dios en su vida, o sea, Dios básicamente hizo que esos que se reprodujeran más fueran los que le iban a tocar a él. ¿Se dan cuenta? Y después también él fue ingenioso en el proceso, o sea, como que era un gana-gana, como que Dios haciendo su parte y también la responsabilidad humana. Dijo, no, pues voy a poner a los machos, los que se ven fuertes, ahí es cuando voy a poner el agua. Cuando estén ahí los que no se ven fuertes, ahí les voy a cortar el agua. Y básicamente es así como se reprodujeron más los que él se iba a quedar. Y menguó el número de la población de los que se iba a quedar Labán. En otras palabras, esta vez también como que se desquitó de su suegro, ¿no? Así como que, no, ya te gustó tomarme el pelo, no va a ser así esta vez. No necesariamente lo engañó, simplemente él hizo su proceso, él era el pastor, él decidía cómo iba a cuidar de las ovejas, ¿ok? Y así es como él lo propuso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jacob prospera y trabaja para Labán. Ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana y vemos algunos aspectos de cómo es que Dios lo sigue prosperando, lo sigue bendiciendo y no necesariamente eso va a ser algo muy bueno y lo vamos a ver en la siguiente sección, en donde Jacob se enoja, pero también se reconcilia con Labán. En la siguiente sección del capítulo 31 vamos a ver eso. Jacob se enoja, o sea, parece que todo eso que él hizo, a pesar de que también le dio su parte a Labán, aunque no fue tan numerosa como la que él obtuvo por causa de su pastoreo, ¿ok? Pues él se va a enojar porque ahora sí encuentra la hostilidad de Labán, y no solo de él, de toda su familia, incluyendo los hermanos de sus esposas, que son dos, Lea y Rebeca. Pero también después se reconcilia con Labán, no porque necesariamente le convenga a él, pero le conviene más a Labán que a él, pero también a él le conviene al final del camino. Vamos a leer esa parte, capítulo 31. Ahora sí, parece que ya se va a ir a Canaán, dice, pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. ¿Es esto algo nuevo para Jacob? Que Dios le diga que él va a estar con él. Cuando Dios dice a uno de sus hijos, yo estaré contigo, ¿qué le está diciendo al mismo tiempo? Que no tenga qué. Que no tenga miedo. Eso es algo que ya se lo había dicho antes. No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Pero, ¿cómo somos? Olvidadizos. Y todo el tiempo vivimos con miedos de todo tipo y por muchas cosas. Y Dios dice, yo estaré contigo. Y se lo tiene que volver a recordar porque al parecer él está actuando en base al miedo que hay en su corazón. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel. O sea, Dios se le tuvo que volver a revelar para que él ya empezara a actuar
en base a lo que Dios esperaba de él desde un inicio. Así que Jacob envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Ves el cambio? Es cuando estamos con Dios, es cuando Dios está en comunión con nosotros, es cuando estamos escuchando su voz que nosotros podemos actuar de las formas que Dios esperaría, que podemos dar pasos de fe a las direcciones en donde la gracia va a ser derramada. ¿Ok? Y es por eso que es importante que constantemente estemos buscando comunión con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los medios de gracia, a través de los hábitos de gracia, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la iglesia local. Y por eso les hablaba hace rato de estar expectantes de Dios. Cómo Dios te quiere hablar a través del servicio de oración de hoy para que tú tomes decisiones sabias de vida que te ayuden a caminar con Dios y que te ayuden a glorificarle en tu vida. Y esto que estás haciendo, el reunirte domingo a domingo, por insignificante que pueda parecer a veces porque somos de vista nublada, es parte de lo que Dios quiere usar para que tu corazón sea renovado y transformado y entonces no tengas miedo. ¿Amén? Entonces continúo la lectura. Dice: ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Ahí está, ¿recuerdan que ya les había dicho que esto ya había pasado? O sea, esto no era nuevo para Jacob. Él pensó: otra vez te voy a tomar el pelo, y al final no se lo pudo tomar, ¿cierto? Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. ¿Ok? Aquí habla de un principio muy importante que a veces podríamos pasar por alto en esta parte de la narrativa de la historia, en donde vemos que Jacob no simplemente escuchó la voz de Dios y actuó sobre eso, sino que fue a su familia, fue al discipulado de sus esposas. ¿Ok? No nada más él tenía ya una mejor perspectiva de los planes y de las acciones que tenía que hacer, sino que fue y persuadió a las suyas, en este caso aquellas que eran uno con él, para que caminaran en la misma dirección, ¿cierto? Y que no fuera a pasar como le pasó a Lot. ¿Qué le pasó a Lot? ¿Te acuerdas? El sobrino de Abraham. ¿Pudo persuadir a su esposa? No. Ella volteó, ¿cierto? En una señal, en una actitud de decir: yo quiero eso. No esto desconocido con Dios. ¿Ok? Entonces él sí hizo su tarea, él sí hizo su plan de discipulado, fue, las persuadió, les puso en contexto las cosas y ellas, claro, entendieron. Y eso es parte de lo que hay que buscar en la familia. Amén. Hombres sobre todo, hombres que somos la cabeza de los hogares. ¿Cuánto de ese trabajo estás tú siendo consciente en que es parte de tu llamado para con Dios, de discipular a tu familia? Constantemente estás en esa actitud de llevarlas a los lugares correctos y persuadirlas para que quieran ir contigo y no para que vengas así como cavernícola, ¿no? Arrastrando a tu mujer. No se trata de arrastrar a tu mujer, se trata de persuadir a tu mujer de cosas nobles, de cosas que son verdad, de cosas que convienen, de cosas que glorifican a Dios. ¿Estás haciendo tú ese trabajo, hombre, en casa?
Aquellos que tal vez todavía no tienen una pareja, pero desde ahorita ya tienes que empezar a formar convicciones sanas y bíblicas de lo que debe ser para que el día que Dios te la dé, si es su voluntad, entonces tú seas un instrumento de persuasión, un instrumento que te ayude a que puedas caminar en unidad con tu mujer, que las cosas se vean bien en unidad, no porque tú fuerzas las cosas hacia un lugar, porque como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos, ¿cierto? Tal vez por un momento te va a seguir, pero va a ser por un momento. Después las cosas se van a poner peor de que si no hubieras dado esos pasos. ¿Por qué? Porque no hiciste tu labor de convencimiento, de persuasión, fundamentado en las verdades de la palabra de Dios. Y aquí vemos que cuando hacemos eso funciona, ¿cierto? ¿Ves resistencia en las esposas de Jacob? No, les dio los argumentos correctos, les puso en contexto la cosa y básicamente ellas accedieron. Sí, claro, hasta aportaron, ¿se dan cuenta? Y ahí es donde también aplica esa parte. Muchas veces la idea que podamos traer no necesariamente es mala, pero si haces esa labor de traerlo a la atención a aquella con quien tú eres una sola carne, adivina qué, te garantizo que siempre va a salir mejorada. Cuando obviamente estás en los fundamentos correctos y bíblicos. ¿Por qué? Porque para eso Dios hizo a la mujer como la ayuda idónea, para mejorar las ideas del hombre, porque no nos vienen naturales ya mejoradas. Necesitamos el proceso de la ayuda de nuestra acompañante. Y eso es lo que vemos aquí, sí, vámonos. Sí, y ellas mismas hicieron una reflexión de, ¿acaso algo de aquí es nuestro? Nada, este Padre nuestro nos vendió como esclavas. Básicamente lo que podemos inferir es que esa no era la tradición. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con Isaac, cuando Abraham envió la comitiva para encontrar esposa a Isaac. ¿Recuerdas cómo fue el proceso? ¿Quién fue el que dio a quién? ¿Fue la novia dándole a la familia del novio o la familia del novio dándole a la familia de la novia? Del novio a la novia, ¿cierto? Algo así como un dote, ¿no? Creo que estamos familiarizados con ese término. Fue el novio el que trajo cosas bonitas, el que trajo joyería, el que trajo regalos a la familia de la novia. ¿Sí? Era parte de la tradición. Aquí no fue así. Aquí fue al revés. Fue el novio el que fue explotado de alguna manera, ¿no? Y más bien las hijas fueron vendidas como si fueran esclavas, es lo que dice ahí. Como si fueran un esclavo más, un extranjero entre su pueblo. Y no era así como debía haber sido la cosa, ¿cierto? Fueron vendidas por labor, 7 años más 7 años. ¿Recuerdas la parte de la historia? Entonces básicamente ellas entendían que su padre no era alguien digno de seguir en comunión con él. Y por eso es que estaban muy de acuerdo en irse con Jacob, aparte de que era la voluntad de Dios, no nada más era la voluntad de Jacob. Entonces asegúrate de que cuando tú persuades tu esposo, que eres cabeza de familia, a tu mujer, todo sea con una dirección correcta de buscar la voluntad de Dios en sus vidas, ¿ok? No en tu conveniencia, no en tu parecer, no en tu opinión. Tu opinión no importa, tu parecer no importa y tu conveniencia no importa. Importa la voluntad de Dios en esa comunión de pareja. Y cuando eso es verdad, entonces también hay tarea, no es tan fácil, hay que persuadir. Y ya cuando lo has hecho, ese trabajo, tengo la garantía de que todo va a salir bien, y no porque todo vaya a salir bien a tu alrededor, sino porque tú vas a estar en comunión correcta con los de casa, y eso va a hacer las cosas más fáciles de hacer, más navegables de hacer, con una mejor expectativa de lo que vaya a hacer Dios en medio de ese proceso. ¿Amén? ¿Sí se entiende esa parte del principio que vemos aquí? Muy bien. Entonces vemos que ellas están de acuerdo, ¿no? Ellas están dispuestas a seguir a su marido a la tierra que Dios les dijo que debía de continuar su camino, la tierra de sus padres y sus familiares. Y entonces, versículo 17, Jacob se levantó, montó a sus hijos, a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que habían acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padam Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán, mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán, arameo, al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y persiguió por 7 días. Y lo alcanzó en los montes de Galaad.
Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me enviaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entonces Labán entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todas las cosas de tu casa. Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños, ni te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo de día en el calor, me consumía, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Entonces, estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, 6 años por tus rebaños, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Entonces podemos ver que Jacob se enoja, ¿cierto? Se enoja, ¿por qué? Porque se siente indignado de que lo estén persuadiendo tanto, de que lo estén oprimiendo tanto, más que persuadiendo. Lo está oprimiendo, ¿de qué? De que básicamente no lo deja en paz. Está diciendo: ya déjame en paz. ¿Cuál es tu afán? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué el otro también se enoja, ¿cierto? ¿Por qué te fuiste sin avisar? Yo te hubiera bendecido, yo te hubiera hecho una fiesta, casi es lo que le está diciendo. Una fiesta de despedida. Él sabe que él no podía actuar sobre una presunción de decir que si iba a ser verdad o no. Jacob no sabía eso. Lo que sí sabía es que era un desgraciado, ¿cierto? Y él actuó en base a su propia opinión. Pero también podemos decir que actuó en base al temor. ¿Están de acuerdo? Porque ¿cuál fue la idea que él ya traía preconcebida? Él no me va a dejar ir, él me va a quitar a mis esposas, ¿cierto? Él actuó en su propia opinión en esta ocasión y no esperando en Dios que le iba a entregar la victoria sobre el asunto. ¿Están de acuerdo conmigo? Básicamente él no fue prudente en su proceso de partida, esperando en Dios que Dios le diera la salida. Más bien él actuó en sus propias fuerzas, que es muchas veces lo que hacemos también nosotros, ¿cierto? Dios nos dice: este es el camino, sí, esta es la promesa, te tienes que ir de ahí, pero obviamente, ¿qué viene implícito? Pues que lo hagamos bien, ¿cierto? Que hagamos las cosas bien. En este caso, él no estaba haciendo las cosas bien, se fue a escondidas, engañó a Labán, básicamente sigue actuando con engaño, ¿cierto? Como lo hizo cuando salió de la casa de sus padres. Y obviamente eso le molestó a Labán, independientemente de que él también tenía cola que le pisen, ¿ok? Lo buscó
Y encima de eso, no nada más era el coraje de que no se despidieron y de que él no pudo hacer una fiesta de despedida. ¿Cuál era el otro coraje que viene en la historia? Le robaron. Seguramente nos podemos imaginar ídolos de algún tipo de material, ¿ok? Como lo vemos, estatuillas que podemos llegar a ver en diferentes contextos y religiones, ¿no? En donde la gente deposita confianza en cosas creadas y no en el Creador, ¿no? Y descansa en dioses falsos en vez de en el Dios vivo. Básicamente era un idólatra, lo que les decía hace un momento. No es que él adoraba al Dios de Jacob, simplemente le convenía a Jacob porque Dios estaba con él, su Dios de Jacob, ¿ok? Él adoraba a otros dioses. Básicamente no nada más se llevaba a su familia y la prosperidad, porque con Jacob venía atada la prosperidad, ¿están de acuerdo? Él representaba prosperidad para su suegro. Se le estaba yendo la prosperidad y encima de eso se le estaban yendo sus dioses. ¿Te das cuenta? En la mente de este idólatra, los dioses que él adoraba se iban junto con Jacob. En otras palabras, quedaba en total desamparo en su perspectiva de ver la vida. Y obviamente él no estaba dispuesto a eso, por eso también la persistencia, por eso la acusación. Obviamente aquí la historia que nos dice que él ni siquiera sabía que traía esos dioses en con ellos. ¿Quién los había tomado? Rebeca. Rebeca los tomó, ahí no sabemos cuál fue la motivación, nos podemos imaginar dos cosas, por lo menos. ¿Lea? Raquel, perdón. Gracias por corregirme. Raquel los tomó y no sabemos cuál fue su motivación. Lo que sí nos podemos imaginar es que pudo haber sido por venganza, ¿ok? Porque ella también estaba enojada de que su papá pues, los trataba como ciudadanos de segunda clase, ¿ok? O también podía ser porque sí, no quería que su papá siguiera siendo un idólatra. En otras palabras, era su forma de ayudar a su papá de dejar los ídolos, ¿cierto? O la otra, y creo que tal vez esta puede ser una tercera, es que ella también era un idólatra. Y los llevaba así como diciendo, híjole, vamos a ir en este viaje inesperado, en donde no sé si nos va a ir bien, nos va a ir mal, pues por si las dudas, papá, y le quito sus dioses, ¿cierto? Ahí tengo mi amuleto de la suerte, mi patita de conejo y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, básicamente, no sabemos, el texto no nos dice cuál fue la motivación, pero nos podemos imaginar cualquiera de las tres, y sin importar cuál de las tres sea verdad, están mal. Todas están mal, ¿cierto? Al final del día creo que no ayudó en el proceso de no haber hecho las cosas tan bien. Y por la gracia de Dios, ella no murió, porque el acuerdo que hicieron tanto Jacob con Labán era, pues a quien se las encuentres le damos cuello, ¿no? A quien se las encuentres, que pague. La paga del pecado es muerte, dicen por ahí, ¿no? Y él iba a tener que hacer eso, iba a tener que matar a una de sus esposas o estar de acuerdo en que ese fuera el proceso. Así no fue, obviamente ella fue astuta, ¿no? Aplicó la de ando en mis días, ¿no? Y es por eso que no se tuvo que parar ahí para que él revisara en el espacio donde ella estaba sentada, ¿cierto? Así dice el texto, yo lo dije más bonito, ¿o quieren que lo diga como lo dijo el texto? ¿No? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y vemos la gracia de Dios en medio de todo eso, que Dios los protege, ¿cierto? Vemos la bendición de Dios aún en el proceso de proteger sus propias vidas, de guardar sus vidas, a pesar de que ellos no estaban haciendo las cosas bien. ¿Amén? ¿Se dan cuenta cómo es Dios de misericordioso en este texto? Bueno, en la perspectiva de Jacob es un insulto, él no se llevó los ídolos y Labán está actuando con mucha alevosía, con mucha ventaja. Y básicamente el versículo 44 dice, respondió Labán a Jacob, las hijas son mis hijas, y los hijos son mis hijos, los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. En otras palabras, él no acepta que la prosperidad de Jacob es de Jacob. Él piensa que viene de él. Y muchas veces eso tú vas a ver también en la perspectiva de las personas que no creen en Dios. Esa es la actitud, ¿no? Todo lo que tengo es mío. Todo lo que yo tengo me lo merezco. Mis vacaciones son mías, mis posesiones son mías, todo lo que yo tengo o de lo cual tengo cierta influencia o autoridad, yo me lo gané. Esa es la actitud del incrédulo, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? Nada de lo que tengo es mío. Ni mi santidad es mía. Dios me la dio, ¿cierto? Son dos cosmovisiones distintas de la vida, ¿no? Y la esperanza es que si tú eres un hijo de Dios,
Tú entiendes que nada de lo que tú tienes es tuyo, ni siquiera tus dones, ni siquiera eso por lo que te pagan muy bien, si es que ganas muy bien, ¿ok? O el puesto que tienes, o la casa que tienes, nada es nuestro, nada. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y por eso es que Cristo en el Nuevo Testamento todo el tiempo nos está exhortando en que los afanes de esta vida son vanidad. Y si tú lees los Proverbios vas a encontrar la misma idea. Y si tú lees Eclesiastés, ¿cuánto más? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ok? Nada es nuestro, nosotros mismos no nos pertenecemos. Tu vida le pertenece a alguien más, al que te creó. ¿Ok? Eso es algo que el perdido nunca va a entender y lo podemos ver en la vida de Labán. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes, recojan piedras, y tomaron piedras, hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Saduata, pero Jacob lo llamó Galed. ¿Esto por qué? Por un pacto. Básicamente aquí como que entró en su sensatez Labán. Y dijo, pues hagamos un pacto, ya, no nos peleemos tú y yo. ¿No? Yo no sé al rato qué pueda venir sobre mí, similar a lo que ya habíamos visto que habían hecho, ¿recuerdas? Abimelech con Isaac, el otro Abimelech con Abraham. O sea, ¿te das cuenta del patrón de repetición que vemos en la Biblia, de los diferentes eventos a través de la narrativa de la historia? Hay muchos patrones que se repiten, y esto es algo que debemos de estar siempre con los ojos bien abiertos, porque mucho de la revelación bíblica viene a través de patrones que se repiten, que al final tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. Similar a lo que vemos con Israel más adelante. Más adelante vamos a ver que Israel también es echado con ciertas riquezas en el Éxodo, con ciertas riquezas de Egipto, ¿cierto? Pero también van como pues deambulando por el desierto. No tienen todavía nada seguro en sus vidas, no tienen una tierra segura. Tienen una tierra de Canaán que Dios le prometió ¿a quién? A Abraham, desde Abraham. Y que después la promesa se transfirió a Isaac y después a Jacob, después a sus descendientes. ¿Y por qué todo esto? Porque está creando una expectativa de las promesas de Dios para el pueblo de Dios, para el linaje de Abraham. ¿Ok? Esta historia que estamos leyendo al final del día tal vez no trae tanto impacto a nuestra audiencia de nuestros días, pero a la audiencia de los días de la generación que salió de Egipto, esto trae impacto. Es como ves el patrón, Dios nos envía, Dios nos saca de nuestra zona de confort, pero Dios cumplirá sus promesas, Dios derramará sus bendiciones. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Dios quiere derramar sus bendiciones en la vida de su pueblo, del pacto, no este pacto del que estamos leyendo con Labán, no el pacto que Abraham o Isaac hicieron con los Abimelechs, de su contexto, sino el pacto en la sangre de Cristo. Un mejor pacto, con mejores promesas, con bendiciones seguras, con un verdadero llamado a la paz y no a la hostilidad. El pacto del Evangelio de Cristo, en donde los transgresores pueden tener paz de saber que no van a recibir el castigo, que no van a ser destruidos, que no van a perecer. ¿Por qué? Porque eso que merecíamos, ese castigo, esa culpa, alguien más la llevó en nuestro lugar. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a cumplir no solamente las condiciones del pacto, sino el castigo por haber roto el pacto. Él llevó los dos. Él trae la bendición, pero Él lleva el castigo. Es a través de Él que podemos recibir reconciliación y paz con Dios y estar seguros de que no nos va a pasar nada, pero al mismo tiempo, eso es verdad, porque le tuvo que pasar a Él. Él tuvo que llevar la condena. Él tuvo que llevar el castigo. Él tuvo que ser tratado como un enemigo para que tú y yo pudiéramos ser tratados como amigos de Dios. Al final del día, todos estos pactos de los que hablamos y esos patrones de conducta tienen su cumplimiento en la persona y obra de Cristo. Y tú y yo, para ti y para mí, estas cosas y estos patrones son relevantes cuando encontramos su significado y cómo es que nos apuntan a Cristo. Y es hasta ese momento en el que todo como que toma forma, ¿cierto? Cuando vemos al Hijo siendo el cumplimiento de todas estas cosas, cómo a través de Él obtenemos una verdadera bendición,
cómo a través de él obtenemos verdaderas riquezas celestiales en los cielos. La primera de ellas, aceptación. El Padre nos acepta. ¿Merecíamos qué? Ser hostiles. ¿Ok? Éramos pecadores. ¿Qué merecíamos? La muerte. Escondíamos ídolos, no bajo las vestiduras de un camello, bajo los artefactos que tú pones en un camello para poderlo montar, sino en el corazón. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo merecíamos ser separados, desterrados. Tú y yo merecíamos el castigo por la idolatría de nuestros corazones. Pero Dios, por su gracia, nos dio al Hijo como pago y como sacrificio, que es lo que vamos a ver que hace más adelante Jacob. Ofrece un sacrificio. Entonces Jacob tomó una piedra, levantó como señal, y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras, y tomaron piedras, e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Gerar Sudauta, pero Jacob lo llamó Galed. Entonces Labán dijo: este montón es hoy un testigo entre tú y yo, por eso fue llamado Galed y Mizpah, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando nos vayamos apartando el uno del otro. Si maltratas tú a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Labán dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor y el Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar. ¿Qué es lo que trajo reconciliación entre estos hombres? Un pacto con un sacrificio. Eso removió la hostilidad entre en la familia de Labán y la familia de Jacob. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. ¿Qué es lo que remueve la hostilidad entre Dios santo, airado por tu pecado, por mi pecado, y mi persona, y mi familia, y mis descendientes? Un sacrificio, un pacto con mejores promesas, con mejor derramamiento de sangre, y el sacrificio de un cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Si tú has confiado en ese sacrificio esta mañana, entonces estás del otro lado. Entonces vale la pena vivir. Entonces puedes decir que puedes estar expectante de todas las promesas que vienen como consecuencia de haber confiado en el pacto eterno en la sangre de Cristo. Solamente para aquellos que se han humillado ante el llamado de arrepentimiento y fe de Cristo en la cruz, es que pueden estar expectantes de las bendiciones que nos van a abrumar a los que somos de Cristo. Y no necesariamente estoy hablando de bendiciones en un plano horizontal, quiero aclarar. Estoy hablando de bendiciones celestiales, que empiezan con que conocer a Dios y después comenzarte a parecer a Dios, en donde Él va a usar las cosas que tú consideras que son buenas en tu vida para conformarte, y las cosas que tú pudieras ver como malas o ser tentado en pensar que son malas en tu vida para conformarte a la imagen de Cristo. Las dos son aliadas de Dios para los que aman a Dios. Y si tú amas a Dios en la persona de Cristo, entonces puedes estar gozoso de que las promesas de Dios son verdad en tu vida y que en ellas no hay engaño, como lo podemos ver en la historia donde sí hay engaño y mucho engaño. Amén. Entonces básicamente con eso terminamos el mensaje de hoy. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos dé la gracia de entender estas verdades? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la narrativa de la historia en la vida de Jacob y cómo es que tú permites eventos en su vida que pueden llegar a ser desalentadores, que lo pudieron llegar lo pudieron llevar a pensar que tal vez tú no estabas respaldando su vida o estabas derramando tus bendiciones, Señor, y al final creo que eso nunca fue verdad. Sin embargo, nos muestras cómo es que él tenía que dar pasos de obediencia
a los lugares donde tú lo querías ver para que tu bendición pudiera empezar a ser derramada, Señor. Y podemos ver cómo tú lo guardaste, no solamente del abuso, no solamente de la misma muerte en el caso de Rebeca, Señor, sino que de Raquel, perdón. Y también veo cómo es que tú eres misericordioso con cada uno de los que son tus hijos, Señor. Tú nos has dado un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacrificio que nos garantizan mejores promesas celestiales en los cielos, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ese pacto. Ayúdanos a que si entre nosotros hay alguien que aún no se ha rendido al señorío de Cristo, aún no ha confiado en su sacrificio, aún no ha visto a Cristo como lo más preciado, como aquel que remueve la hostilidad por su sangre y por su sacrificio, Señor, que tú quebrantes ese corazón de piedra para que se vuelva de los ídolos al Dios vivo. Ese corazón de aquel que tal vez vive hostil porque adora otras cosas y no a ti. Y que ahora pueda esta persona que me escucha y que tal vez está parada ahí, considerar tus caminos en tus términos y para tu gloria. Y con la convicción de saber que será bendecido no solamente en reconciliación contigo, sino en prosperidad eterna con las bendiciones que vienen a través de los méritos de Cristo. Y que eso no necesariamente significa que la vida va a ser color de rosas, sino que a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, tú nos sostendrás, tú caminarás con nosotros, tú estarás con nosotros, no habrá nada de lo que tengamos que temer y eso nos bastará para que podamos vivir la vida que tú quieres en el proceso de santificación que tú estás iniciando en aquellos que confían en Jesús. Gracias por Cristo, gracias porque Él nunca pecó, gracias porque Él nunca engañó, gracias porque Él siempre obedeció y se sometió a tu voluntad. Y es su sometimiento por medio de la fe que nos es tomado en cuenta para justificación, para perdón, reconciliación y vida eterna. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.